Estamos empezando a cansarnos de las redes sociales. No de una red social concreta, ni siquiera de un tipo de contenido. Me refiero a las redes sociales como concepto. Cada vez pasamos más tiempo mirando una pantalla, cada vez consumimos más contenido, cada vez seguimos a más personas, pero al mismo tiempo siento que hay una sensación que cada vez es más evidente. Estamos cansados. Cansados de sentir que tenemos que estar siempre conectados. Cansados de ver vidas que muchas veces no se parecen en nada a las nuestras. Y sobre todo cansados de sentir que para conseguir que alguien vea un vídeo, cada vez tenemos que hacer más cosas. Más estímulos, más edición, más velocidad, más contenido. Y creo que esto tiene mucho que ver con cómo hemos llegado hasta aquí. Para entender lo que está pasando ahora, creo que tenemos que volver un poco al principio, porque los influencers no han existido siempre. Antes de que hablásemos de creadores de contenido, ya había gente que tenían comunidades enormes en internet. Primero tuvimos YouTube, después tuvimos plataformas como Musical.ly y poco a poco las redes sociales fueron convirtiendo a personas en referentes de miles, incluso millones de usuarios. Y esto cambió completamente la manera en la que las marcas se comunicaban con nosotros. Porque antes una marca tenía que aparecer en la televisión, en una revista, en una valla publicitaria o contratar a una celebrity. Pero de repente apareció una persona con una comunidad desde su habitación, grabando con el móvil y hablando directamente con sus seguidores. Y las marcas se dieron cuenta de algo, que una persona podía tener muchísima influencia sin tener que salir en televisión. Y ahí empezó a crecer lo que hoy conocemos como influencer marketing. Con el tiempo esto se profesionalizó muchísimo. Los influencers empezaron a convertirse en una profesión. Aparecieron agencias especializadas, las marcas empezaron a invertir cada vez más dinero en campañas con creadores. Y las redes sociales pasaron a formar parte casi obligatoria de las estrategias de marketing de las empresas. Y esto no es una sensación. En España, el último estudio de IAD Spain Primeta analizó 154 millones de contenidos publicados durante 2025 y 285.000 influencers activos con más de 10.000 seguidores en Instagram y TikTok. Es decir, estamos hablando de una industria enorme. Y además la actividad publicitaria sigue creciendo. Durante 2025 el contenido patrocinado aumentó un 73% en TikTok y un 45% en Instagram. Por lo tanto, no estamos hablando de una moda que esté desapareciendo. Estamos hablando de una industria que se ha profesionalizado muchísimo. Pero precisamente por eso estamos empezando a encontrarnos con un problema, porque ahora mismo cualquiera puede crear contenido. Y cuando digo cualquiera lo digo literalmente. No necesitas una cámara profesional, no necesitas editar perfectamente, no necesitas una productora. Puedes grabar con tu móvil, editar en CapCut, diseñar en Canva y utilizar la inteligencia artificial para ayudarte a escribir un guión, generar ideas o incluso crear recursos visuales. Y esto me parece algo maravilloso, porque nunca había sido tan fácil que una persona pudiera tener un altavoz en internet. Pero también tiene una consecuencia. Hay muchísimo más contenido. Y nosotros como usuarios también tenemos muchísimo más contenido que consumir. En España, por ejemplo, había 39,7 identidades de usuarios de redes sociales a principios de 2025, aproximadamente el 82,9% de la población. Y los datos más recientes de la CNMC muestran que más de la mitad de usuarios de smartphone utilizaban las redes sociales durante varias veces al día durante 2025. Es decir, tenemos una cantidad enorme de personas creando contenido y una cantidad enorme de personas consumiéndolo constantemente. Y creo que aquí empieza una especie de círculo. Cuanto más contenido consumimos, más contenido necesitamos para llenar ese tiempo. Y cuanto más contenido necesitamos, más gente quiere empezar a crearlo. Y cuanto más contenido existe, más difícil parece conseguir que alguien se quede mirando el tuyo. Y entonces empezamos a hacer algo que me parece bastante curioso. Empezamos a meter cada vez más estímulos en nuestros vídeos. De repente parece que si durante 3 segundos no ha cambiado el plano, ya hemos perdido al espectador. Entonces ponemos un zoom, después un cambio de plano, unos subtítulos, una imagen, un sonido, después otro zoom y después una transición. Y no estoy diciendo que editar así esté mal. Yo misma soy editora de vídeo y me encanta editar. Pero creo que hemos confundido una cosa. Pensamos que necesitamos más estímulos porque nuestra audiencia está perdiendo la atención. Cuando muchas veces lo que ocurre es justamente lo contrario. Si necesitas poner 20 cosas durante 30 segundos para conseguir que alguien se quede, quizás el problema no es la edición. Quizás es que el vídeo no está contando nada que merezca la pena escuchar durante 30 segundos. Porque si tienes una buena historia, una buena idea o algo que realmente sea interesante de contar, no necesitas estar gritando todo el rato ¡Ey, mírame a mí, mírame a mí! La propia historia hace que quieras seguir escuchando. Y creo que esto es algo que vamos a tener que empezar a replantearnos. Porque además acaba de aparecer otra herramienta que va a acelerar todavía más todo esto: la inteligencia artificial. Ahora podemos pedirle a una herramienta que nos genere 30 ideas de contenido. Podemos pedirle que nos haga un calendario, que nos redacte un guión, que nos escriba un copy. Podemos generar imágenes, vídeos, voces, subtítulos. Y otra vez creo que de verdad esto es maravilloso. Yo misma utilizo la inteligencia artificial en mi trabajo, pero hay una diferencia enorme entre utilizarla para trabajar más rápido y utilizarla para sustituir completamente tu criterio. Porque si yo entro a ChatGPT y le digo genérame 30 ideas de contenido sobre marca personal, probablemente me dé ideas que estén bastante correctas, pero probablemente también las podría conseguir otra persona que haya hecho exactamente la misma búsqueda. Y creo que aquí está uno de los grandes problemas que vamos a tener en los próximos años. No vamos a tener falta de contenido. Vamos a tener, de hecho, una cantidad todavía mayor de contenido. Lo difícil va a ser encontrar contenido que tenga a una persona detrás. Una opinión, una experiencia, una historia, una personalidad. Algo que no pueda generar cualquiera simplemente por haber escrito el mismo prompt. Y creo que esto también explica por qué estamos viendo un cambio en la manera en la que consumimos contenido.
Durante mucho tiempo parecía que el objetivo era convertirte en una persona completamente aspiracional, con una vida perfecta, una casa perfecta, un cuerpo perfecto, un viaje perfecto, un desayuno perfecto, todo perfecto. Una vida que sinceramente muchas veces se parece muy poco a la vida que tenemos la mayoría. Y creo que cada vez más personas empiezan a decir, vale, pero quiero ver a una persona que se parezca un poquito más a mí. No necesariamente a alguien que tenga menos éxito, sino a alguien con quien pueda identificarme. Y esto explica el auge de los perfiles pequeños, porque no necesitas tener 1 millón de seguidores para influir en alguien. De hecho, muchas veces puede ocurrir exactamente lo contrario. Puedes tener una comunidad pequeña y que esa comunidad confíe muchísimo en ti. Aunque los influencers siguen teniendo una percepción de credibilidad bastante importante, también ha aumentado la percepción de que su contenido es puramente publicitario. Por eso creo que el problema no es que los influencers estén desapareciendo. Creo que el concepto de influencer está cambiando. Y aquí hay otra cosa de la que creo que tenemos que hablar: el hate. Porque cuanto más se profesionaliza este mundo, más normalizado está criticar a las personas que viven de crear contenido. Y creo que una parte de ese rechazo tiene una explicación bastante sencilla. Durante mucho tiempo hemos visto a personas pasar de tener una vida normal a vivir completamente de internet. Y desde fuera puede parecer, esta persona trabaja 2 horas al día, se va de viaje todo el tiempo y le pagan por subir una foto. Pero obviamente la realidad es más compleja. Y creo que muchas veces el rechazo viene justamente de la sensación de injusticia, de pensar por qué esa persona puede vivir así y yo tengo que trabajar 8, 9, 10 horas al día. Y no estoy diciendo que todo el hate venga de ahí, ni siquiera que todas las críticas estén injustificadas, porque lo cierto es que no. De hecho, creo que los influencers también tienen que aceptar que si conviertes tu vida en contenido, estás exponiéndote a que la gente tenga opiniones sobre ella. Pero sí que creo que hemos normalizado demasiado el odio hacia personas que al final están haciendo un trabajo. Y esto también forma parte de esta nueva etapa de las redes sociales. Porque ahora el usuario no solo consume, también comenta, juzga, opina, compara y participa constantemente de vidas que ni siquiera conoce. Quiero hacer un pequeño inciso porque creo que en esta parte no me he explicado del todo bien. No quiero que parezca que defiendo a los influencers ni mucho menos. De hecho, creo que una parte muy importante de la crispación que existe actualmente hacia ellos viene precisamente de que muchas veces percibimos que viven en una realidad completamente diferente a la nuestra. Y no hablo simplemente de tener más dinero. Hablo de tener unos horarios diferentes, unas posibilidades diferentes, viajar constantemente, trabajar desde casa, tener acceso a determinadas cosas. Una realidad que para muchísima gente está muy lejos de lo que significa tener un trabajo normal, un horario normal y llegar a fin de mes. Y creo que es difícil entender realmente esa diferencia si nunca has vivido durante un tiempo esa otra realidad. Por supuesto, hay muchísimos creadores que tienen los pies en la tierra y que son perfectamente conscientes de la suerte que tienen. No quiero generalizar con esto, pero sí creo que cuando tú tienes una comunidad muy grande y sabes que muchísima gente te escucha, tienes que ser consciente de la influencia que tienes. Y aquí creo que entra otro problema, la naturalidad. Me parece maravilloso que las redes hayan evolucionado hacia un contenido más natural, que puedas encender una cámara y hablar como hablarías con una amiga. Pero ser natural no significa decir absolutamente todo lo que se te pasa por la cabeza. Porque si tienes una comunidad de cientos de miles de personas, hay cosas sobre las que quizás deberías pensar un poco antes de hablar. Y no porque tengas que convertirte en una persona artificial o medir cada palabra que dices, sino porque comunicar bien también forma parte de tener una plataforma tan grande. De hecho, muchas veces vemos a personas que saben comunicar perfectamente cuando están haciendo una colaboración con una marca, pero cuando tienen que posicionarse sobre un tema delicado, esa capacidad de comunicación desaparece. Y eso tampoco justifica el hate. Que no estés de acuerdo con alguien no significa que tengas derecho a insultarle, acosarle o sobrepasar determinados límites. Pero creo que también tenemos que entender que la frustración de la gente lleva mucho tiempo acumulándose. Con los influencers, con la política, con la situación económica, con la sensación de que existen personas que viven una realidad completamente diferente. Y llega un momento en el que todo se convierte en una bola cada vez más grande, hasta explota. Y por eso creo que estamos viendo que incluso cosas completamente banales terminan generando polémicas enormes. No porque todo lo que hagan los influencers sea grave, sino porque el público está mucho más cansado y mucho más susceptible que hace unos años. Y creo que entender esto es importante para entender también hacia dónde están evolucionando las redes sociales y el tipo de creadores que queremos consumir. Y yo creo que ahí está precisamente la clave. Los influencers no son influencers si no influyen a nadie. Y tú tienes algo que muchas veces olvidamos, el poder de elegir a quién escuchas, a quién sigues y qué contenido consumes. Así que si hay un creador que no te representa, no te gusta cómo comunica o simplemente sientes que no te aporta nada, hay un botón maravilloso que puedes utilizar, dejar de seguir, y utilizarlo para darle espacio a creadores que realmente te representan, que te aportan algo y cuyo contenido quieres seguir consumiendo. Siento enrollarme, pero era necesario este inciso. Seguimos con el vídeo.
Y llegados a este punto, seguramente te estés pensando, ¿entonces los influencers van a desaparecer o no? Yo, sinceramente, no lo creo. Creo que vamos a ver una transformación. Es exactamente lo mismo que pasó con la televisión. Durante años hemos escuchado que Internet iba a acabar con la televisión. Y la televisión sigue existiendo. Lo que ha cambiado es que ahora tiene que competir por nuestra atención con muchísimas más cosas. Y creo que con los influencers va a pasar algo parecido. No van a desaparecer, pero van a tener que compartir con más creadores, más formatos, más plataformas y más maneras de consumir contenido. De hecho, creo que cada vez van a tener más importancia los perfiles pequeños, los creadores de contenido, el UGC, las personas que tengan una comunidad muy concreta y las personas que pueden generar confianza sin la necesidad de tener millones de seguidores. Porque quizás el futuro no sea que haya cada vez menos creadores, quizás el futuro sea que haya muchísimo más creadores, pero con comunidades más pequeñas y contenido cada vez más específico. Y aquí es donde creo que está la parte importante, porque si cada vez hay más contenido, más creadores, más herramientas, más competencia por nuestra atención, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que la respuesta no es intentar cada vez hacer más ruido, es aprender a comunicar mejor. Y aquí es donde yo creo que cada vez va a haber contenido más natural. Gente hablando a cámara como hablan normalmente, gente que no necesita ser perfecta, gente que tiene una personalidad pues muy marcada. Al final no deja de ser hablar como en tu día a día. Y creo que por eso cada vez va a ser más importante encontrar qué te hace diferente. No es qué puedes copiar, qué trend puedes hacer, ni qué plantilla puedes utilizar, sino qué puedes aportar tú que tenga sentido y que venga de ti. Porque ahora mismo somos muchísimas personas creando contenido, pero ninguna de esas personas tiene tu experiencia, tu forma de pensar, tus referencias, tus conocimientos ni tu personalidad. Y ahí es donde creo que está la oportunidad. Así que después de todo esto, yo no creo que sea el fin de los influencers. Creo que estamos ante el fin de una determinada manera de entender qué es un influencer. Y tampoco creo que tengamos que dejar de crear contenido porque haya demasiado. Creo que tenemos que empezar a crear contenido de una manera un poco más consciente. Porque quizás el futuro de las redes sociales no va a pertenecer a quien consiga llamar más la atención. Quizás va a pertenecer a quien consiga que una persona quiera volver a verlo mañana. Y para mí ahí está la diferencia entre conseguir muchas visualizaciones y construir una comunidad. Y esto es algo que quiero y voy a desarrollar muchísimo más en este canal. Porque quiero hablar de cómo crear contenido que realmente tenga sentido. Cómo construir una marca personal, cómo utilizar herramientas que tenemos ahora mismo para trabajar mejor y sobre todo cómo conseguir que las redes sociales trabajen para nosotros y no nosotros para ellas. Así que si te interesa todo esto, suscríbete porque este es justo el tipo de contenido que voy a empezar a publicar por aquí. Y ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Estamos realmente saturados del contenido o simplemente estamos cansados de la manera en la que llevamos tiempo consumiéndolo? Te leo en comentarios.